Sí, señor. Salga ya el torito fiero. Abre el chiquero, que espera César Girón. César Girón. Maravillosa la actuación de Ballet Benigno Mota para nuestra solista, que es la bailarina Jocelyn Sánchez. Mis estimados estudiantes subistas, bienvenidos, buenos días, gracias por asistir a este Café Concert. Bienvenidos a nuestros invitados especiales. Nos acompaña en la mañana de hoy nuestro rector presidente, también hace acto de presencia, y en nombre de la Universidad Bicentenaria de Araguas, en honor tenemos de recibir en su seno a distinguidas personalidades del quehacer de Maracay, las cuales a través de los tiempos muestran de una manera u otra obras que nos permitan conocer y acercarnos más a nuestros orígenes. Por ello, desde el Instituto de Altos Estudios Dr. Óscar Cambra Núñez, auspiciada por la Cátedra Libre de Arte y Tauromaquia César Girón, se ha trazado como meta presentar el día de hoy una ventana inspirada en orientar, impulsar y divulgar nuestra cultura maracayera. Todo esto, estimados, por el título de Café Concert, Historia, Arte y Cultura. Esta triangulación pretende recoger y destacar nuestra historiografía, el acontecer de esta región, inclusive desde tiempos precolombinos, con el predominio de sus hombres, con el sacrificio de sus próceres y sobre todo con el dolor y la alegría de su pueblo. Para todos es conocido que la historia pertenece al pasado. Sin embargo, para comprender el presente hay que estudiar ese pasado. El niño es hombre y el hombre del pueblo también es Ciudad Arquitecto Ríos. Desde la academia y con este primer Café Concert, Historia, Arte y Cultura, rendimos homenaje a lo que hoy es obra del presente, descrito a todos ustedes a través del conocimiento de nuestros panelistas invitados. Nos acompaña en la mañana de hoy la Asociación de Artesanos del Estado Aragua, el Centro Cultural Iguaraya Caparaparo, nuestro distinguido invitado de honor, el arquitecto Raúl Ríos, y así como una exhibición especial de nuestro querido doctor José Domingo Mora Márquez. Seguros estamos que será de mejor provecho y sobre todo a los herederos de nuestras angustias como generación de relevo. Ustedes, los jóvenes venezolanos, los jóvenes maracayeros, nuestros estudiantes ubistas. Iniciamos. En esta mañana tan especial nos acompañan distinguidas personalidades. Entre ellos destacamos al ingeniero Piergini Michelano. Él es presidente de Fedecámaras del Estado Aragua. A mi derecha nos acompaña también la licenciada Noelia Urquiola, directora ejecutiva de Fedecámaras Aragua. Otro de nuestros invitados especiales, el doctor Venancio López. ¿Dónde se encuentra, mi estimado doctor? El doctor Venancio López tiene un alto compromiso la mañana de hoy. Está siendo nuestro coronista. Él es natural del Valle de la Pascua, del Estado Aragua. Tiene 45 años en Maracay. Es un hijo adoptado ya de esta ciudad. Profesor de física, egresado, por supuesto, de pedagógico. Es magíster en mención gerencia educacional y doctor en ciencia de la educación. Actualmente es profesor asociado a dedicación exclusiva por la UPEL Maracay. En nuestro público no dejamos de destacar la participación de nuestra comunidad de estudiantes subistas.
Escuela de Psicología. ¿Dónde están los chicos de Psicología? Bravo por Psicología. Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingenieros de Sistemas, Eléctrica, Comunicadores Sociales. Se destacan los comunicadores sociales. Estimados, la mañana de hoy, nuestro invitado de lujo, el arquitecto Raúl Ríos. Oriundo también de esta ciudad de Maracay, fundador y director del Centro de Investigaciones sobre Evidencia Experiencial del CIBE. Además, ha fungido como coordinador nacional de investigación del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José Sucre. Además, ha destacado su participación como arquitecto, siendo evaluador externo de CONICYT y Dirección de Fomento Tecnológico. Presidente del jurado del premio Luis Zambrano, otorgado por el CONICYT. Además, destaca en asociaciones como miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro del Colegio de Arquitectos de Venezuela, miembro del Consejo Consultivo de la Cámara de Construcción del Estado Aragua. Además, también tenemos como miembro de la Asociación Civil Cantera de Aragua. Un saludo a los amigos de la Cantera de Aragua que también haciendo grandes esfuerzos por prevalecer y mantener tanto la cultura de nuestra ilustre ciudad. Profesor comercial, socio director de la empresa Diseño y Estructura SRL, socio vicepresidente de la empresa Ridelca, socio director de la empresa Concat, socio director de la empresa RCR Asociados. Destaca también con infinidad de distinciones y méritos, todos de su dilatada experiencia como arquitecto y un apasionado de la historia, principalmente de nuestra historia de la ciudad de Maracay. No es para nosotros es un privilegio contar con una persona de su sapiencia para que nos comparta y nos deleite, porque ustedes los jóvenes merecen conocer la historia desde los grandes como el arquitecto Raúl Ríos. Bienvenido, arquitecto. Sin derecho de palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Hoy voy a fungir de historiador, lo que no soy, por supuesto, respetando profundamente a los excelentes historiadores que hemos tenido y tenemos en Aragua, como el profesor Olman Botello, recientemente fallecido, en alguna oportunidad Premio Nacional de Historia, con una obra editorial impresionante, y muchos años, hasta su fallecimiento, cronista de Maracay, como el abogado Germán Freitas Núñez, mi condiscípulo, por cierto, el Premio Nacional de Historia, otorgado por la Academia, y es el actual cronista de la Victoria. Como don Augusto Padrón, por muchísimos años cronista de Maracay, epónimo de la biblioteca del Consejo Municipal, y cuyo nieto, el abogado Juan Carlos Antonio Padrón, prometió acompañarnos, pero no sé si llegó. Y como fueron anteriormente Cordero Velázquez, Rodolfo González, y la lista es larga. Yo me voy a limitar más bien a tratar de citar fechas, citar hechos, para que nos traten de explicar cómo fue que aquel perdido y pequeño caserío llegó a ser la ciudad que es hoy. Me basaré en algunas lecturas, en datos que he ido recorriendo aquí y allá, cuentos que me han echado, sujetos a validación, por supuesto. Y para hacer esta actividad mucho más dinámica, yo les propongo que mientras yo esté hablando, cualquiera puede intervenir, bien sea con una pregunta, con una aclaratoria o con una impugnación. Y una última advertencia: si de pronto estoy tratando un tema y se me olvidó un dato importante de un tema que ya dejé atrás, no me quedará más remedio que retroceder
Y ustedes me lo disculparán, así como cualquier otro gazapo. Y se lo atribuyen a mis casi 82 años. Comencemos con el nombre, Maracay. Hay versiones, ninguna históricamente comprobada, por supuesto, incluso algunas hasta atravilarias, que si era que había una especie de cunaguaro, de gato salvaje, que abundaba mucho en la zona y lo llamaban maracayo. Que si era una hierba que crecía profusamente en la región y lo llamaban maracaya. Y así hasta llegar al famoso cacique Maracaya. Al final de la vida había la estatua de un indio, creo que la trasladaron ahora al inicio de la avenida, en la plaza de la... Esa estatua la dona y la coloca allí el constructor de la avenida, el ingeniero Penso. Supongo que pues aludiendo al famoso cacique Maracaya. Pero por lo menos tiene el mérito de ser un mito popular. Y digo mito porque ya el profesor Olman Botello, en sus investigaciones, y así lo publicó, resulta que ese cacique es un invento de un escritor y periodista villacurano que se llamaba Rafael Bolívar Coronado. Ese inventó el cacique Maracaya. Por cierto, este señor, Rafael Bolívar Coronado, es el autor de la letra del Alma Llanera. El Alma Llanera era una canción que estaba dentro de una zarzuela que él había escrito con música del maestro Pedro Elías Gutiérrez. Escrita indudablemente para una voz femenina porque habla del potro de mi amador. Esta zarzuela se desarrollaba ya en lo profundo del Apure, en la frontera con Colombia, de allí pues lo del Arauca vibrador. Ahora, a riesgo de convertirme en apóstata y con el perdón de los folcloristas, yo debo confesarle que a mí la letra de la Alma Llanera siempre me ha parecido cursi. Por supuesto, yo le entono con mucho fervor patriótico cuando ha menester, pero lo siento, me sigue pareciendo cursi. El hecho es que este señor, además de inventarnos un cacique, nos inventó un fundador, el tal capitán Diego Pérez de Almarza. Sucede que por allá, en la primera década del siglo pasado, ese señor escribe un artículo en la prensa diciendo que Maracay fue fundada por el capitán Diego Pérez de Almarza. No cita la fuente, no dice dónde sacó esa información, pero como suele suceder en estos casos, ahora tenemos Boulevard Pérez Almarza, calle Pérez Almarza, Plaza Pérez Almarza, hasta una estatua de Pérez Almarza, otra estatua con mito, o mito con estatua que tiene Maracay. Y en este caso era hasta más sencillo desmontar el invento porque la corona española era muy meticulosa con el registro de las personas que enviaba a América. Hacía una especie de expediente con los antecedentes familiares, sus actuaciones en América, y esta información era enviada en primera instancia a la Real Audiencia de Santo Domingo. La Real Audiencia venía a operar como una especie de filtro, porque hasta que la Real Audiencia no comprobaba la veracidad de los hechos, no pasaba la información a los archivos de India. Ahora bien, ese señor era un oficial, indudablemente tuvo que ser enviado por la corona. Pudo llegar aquí por su cuenta. Y este señor, si era un oficial con grado de capitán y funda una población, tendría que figurar en los archivos de India. Pues no, no hay absolutamente nada, ninguna referencia del tal capitán Diego Pérez de Almarza. Y así pues, como Maracay no tuvo fundador, tampoco tuvo fecha de fundación, porque Maracay fue una población de crecimiento espontáneo. Habían buenas razones para ello. Por una parte, Maracay y todos sus grandes alrededores, el Valle de Tucupido, el Valle de Tapatape, el Limón, era un emporio agrícola. La feracidad de sus tierras y la cantidad de ríos y quebradas que lo cruzaban lo hacían ideal para la agricultura. Había desde las grandes haciendas como la del Marqués de Mijares, la del Marqués de Casaleón y las medianas y pequeñas haciendas, todas muy prósperas. En esas
así como los hacendados construían sus casas en las haciendas, también construían casas en el caserío. Y entonces muy lentamente el caserío comenzó a adquirir un incipiente perfil urbano. En esas haciendas se sembraba algodón, caña de azúcar, maíz y trigo. ¿Cómo lo adaptaron al clima? No sé, pero se sembraba trigo. Y incidentalmente, estos hacendados en su mayoría provenían de dos ascendencias. Por una parte los isleños, los canarios, y por otra parte los vascos. Y en eso llegó el añil. El añil fue el gran boom. El añil era un producto muy costoso y muy apreciado en Europa. Y entonces resulta que nuestros hacendados pasaron de ser prósperos a ser ricos. Y esta riqueza creó en Maracay un polo de atracción a migraciones que llegaron de otras regiones. Y además, los hacendados tuvieron que contratar mano de obra fuera de la región para recoger las cosechas. Nuevas adiciones a ese perfil urbano. Fíjense cómo que lentamente va creciendo. Y el añil fue de tanta importancia que yo me atrevería a aseverar que el añil y el cacao fueron nuestro primer petróleo. Entonces, además, Maracay tenía una ubicación geográfica estratégica, porque Maracay quedaba al paso de lo que, a falta de mejor nombre, podemos llamar el Camino Real entre Coro y Caracas. Recuérdense que nuestra colonización comenzó por esos dos polos, Coro y Caracas. Pervivió Caracas por sus tierras. Las tierras de Coro no eran muy buenas, sus cosechas eran más bien magras y no daban para mantener una población muy numerosa. De hecho, hubo en la época de las Huélceres un gobernador que casi despobló a Coro, se llevó la mayor parte de la población para el Tocuyo. Pero bueno, Coro ya es otro cuento que sería interesante conocerlo alguna vez. Entonces, esa ubicación hacía que Maracay se convirtiera en una especie de estancia intermedia donde se reunían las expediciones que venían para Caracas a la espera de la llegada de otras expediciones, porque había que emprender un paso muy peligroso que los españoles llamaban el Valle del Miedo. El Valle del Miedo vendría quedando donde hoy es más o menos San Mateo, Tejerías, por allí, que era asiento de unas tribus guerreras de ascendencia caribe, que los españoles decían que las flechas de esos indios eran distintas a las flechas de otras tribus, porque atravesaban los eucaupiles. El escaupil era una especie, una batola larga, gruesa, rellena de guata para impedir el paso de la flecha. Pero esta población flotante eventual en Maracay creó la aparición de hosterías, de hospedaje, de comercio, y entonces otra adición al perfil urbano. Además, Maracay era cruce de camino. Por una parte, el camino que iba a dar a los llanos, que llegaba a San Luis de la Villa de Cura, que era la puerta del llano. Y por otro lado, el camino que iba a Ocumare, a Cuyagua, a las grandes haciendas cacaoteras. Y aquí me voy a permitir otra afirmación aventurada a lo mejor, que es que quien enseñó a los venezolanos a ser contrabandistas fue el cacao. Porque el gobierno y después la compañía guipuzcoana imponían los precios a los cuales los hacendados tendrían que vender su cosecha. Pero resulta que enfrente en las islas estaban los holandeses y los holandeses pagaban muchísimo más por el cacao. Entonces, pues si el hacendado recogía 200 fanegas, le vendía 100 al gobierno y 100 a los holandeses. Tan sencillo como eso. Bueno, todo iba muy bien en Maracay, pero Maracay tenía un gravísimo problema. No era parroquia. Y en la colonia era obligatorio oír misa los domingos.
Basilio. Gracias. Entonces, como le decía, en la colonia era obligatorio oír misas los domingos. Entonces los habitantes de Maracay tenían que trasladarse o a Valencia, que ya era parroquia, o a Turmero, que si bien no era parroquia, era pueblo de misiones y tenía iglesia y cura, pero los efectos era igual. Entonces en 1700 los habitantes de Maracay se reúnen. Se estima que para esa época Maracay tenía 1000 habitantes y deciden enviarle una petición al obispo, que era Diego de Baños y Sotomayor, y aprovechan y le envían la petición con un sobrino del obispo que vivía en Maracay. Eso es para que ustedes vean que el tráfico de influencia no es nada nuevo. Entonces, efectivamente, el obispo, el 5 de marzo de 1701, declara la parroquia de Maracay. Los terrenos para la construcción de la iglesia fueron donados por el marqués de Mijares. Y aquí hay un chisme histórico, que no es historia, chisme histórico, que es que el marqués dona terrenos que no eran suyos, porque aparentemente había un litigio sobre esos terrenos, y yo no sé si a lo mejor el marqués no estaba muy seguro de ganar el pleito y donó los terrenos. Por supuesto, la contraparte no pudo decir mucho porque se trataba de la iglesia. El hecho es que se construye la iglesia, me imagino muy precaria al principio, pero se construye exactamente donde está hoy. Al lado se construye la casa parroquial, exactamente donde está hoy. Y al lado, donde hoy en día están los bancos, la Cruz Roja, un cementerio. Y por insólito que parezca, ese cementerio estuvo funcionando hasta la llegada del general Gómez, que es quien lo clausura porque él quería esos terrenos para hacer la sede del Banco de Venezuela. Entonces el general Gómez crea el cementerio de la calle Páez. El cementerio quedaba al final del Boulevard de la Perea de Marza, donde estuvo por muchísimos años la sede del Cuerpo de Bomberos, y hoy día está allí un edificio de buhonero y la placita San Cristóbal atrás. El cementerio no duró mucho, porque entre algunos muertos que se desenterraron del viejo cementerio y las nuevas adiciones, colapsó rápido porque era muy pequeño. Y es entonces cuando el general Gómez crea el cementerio de la Primavera, donando esos terrenos de él y los donó por el cementerio. Claro, se reservó la mitad para su panteón familiar. Y bueno, me quedé en neutro. Ya le dije lo de los 82 años. Y bueno, el hecho es que después de ese hecho insólito, además no se justifica en realidad tener un cementerio en el propio casco de la ciudad, ¿verdad? Entonces, aquí me voy a permitir un salto de un siglo casi. No ocurre nada especial en ese siglo, nada remarcable, salvo el lento discurrir de la colonia. Este salto es hasta 1799. En 1799, la corona española ordena la construcción del cuartel de milicia. La corona consideraba que cuando una población ya tenía características de ciudad, había que construir el cuartel de milicia. Y efectivamente se construye el cuartel. Se construye frente a la hoy Plaza Girardot, sobre la hoy calle Sublet. Entonces, para quedar toponímicamente claro, tenemos al este el Amarillo y la iglesia, y al oeste la Sublet y el cuartel de milicia. Ese cuartel de milicia, allí estuvieron acuarteladas las tropas patriotas.
cuando en 1812 Miranda instala su cuartel general en Maracay, en la casa del Marqués de Casaleón. Allí estuvieron acuarteladas las tropas de Zamora contra la Guerra de la Federación. Fue la primera sede del Liceo Valentín Espinal, la primera sede del Colegio Español, sede de la gobernación por muchísimos años, hasta que en 1959 la gobernación se muda para el reciclado Hotel Jardín. Fue sede del Ministerio del Trabajo por muchísimos años. Hasta que, por los 90, la alcaldía tuvo la infeliz idea de demolerlo para hacer un mercado de buhonero. Aquí me gustaría presentarles qué es lo que pasa con los monumentos históricos nuestros. Los monumentos históricos en Venezuela son manejados por dos instancias, básicamente. Por una parte, existe una ley de protección del patrimonio histórico. Una ley muy bonita, porque yo sepa, una de las pocas leyes inclusivas que tiene Venezuela, porque declara en su artículo 2 que la protección del patrimonio histórico es deber del Estado y la ciudadanía. O sea, nos dio ver en el entierro. Contempla penas de cárcel. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que esté preso por atentar contra un monumento histórico. Y mire qué atentados hay. Pero de alguna forma clasifica los monumentos. El monumento histórico más importante, según la ley, es el monumento histórico nacional, que es declarado por el presidente en Consejo de Ministros, según dice esa ley. Por otra parte, para los monumentos históricos sin apelativo, existe el Instituto de Protección del Patrimonio Histórico. Un instituto con una actividad bastante limitada, casi siempre en Caracas, muy poco en el interior, aunque debo reconocer que ellos estuvieron presentes aquí para la restauración de la Plaza Bolívar. Pero se ocupan de tratar de salvar de una casa de Mujica Mellán en el Rosal, si es que todavía queda alguna, o salvar alguna casa de Guinanzandó en la Florida. Bueno, cuando no pudieron salvar el edificio Galipán, que era un ícono de Caracas. Pero bueno, esas son las dos instancias que conozco. Si esas, entonces, a mí se me ocurre, en lo personal, consigo el teléfono del instituto, pero sé que estamos hablando del año 90, no hay internet, no hay celulares, no hay nada de eso. Y les paso un fax, echándole más o menos el mismo cuento que le estoy echando a ustedes y la importancia histórica que tiene y la barbaridad que están haciendo, demoliéndolo. Bueno, yo me esperaba que el instituto se iba a presentar aquí, así como la caballería en la película de Vaquero, que se presenta, no. 4 días, 5 días, 1 semana, 15 días. A nadie vino, nadie le importó. Si la ley hubiera funcionado, los promotores de la alcaldía y los financistas que fueron la gobernación estuvieran presos, porque la ley lo dice. Y si el instituto hubiera funcionado, hubieran venido y hubieran detenido en la demolición. Como decíamos en bachillerato, LQJD, lo que queríamos demostrar. Ambas instancias han resultado 2 entelequias para la protección de nuestro patrimonio histórico. Maracay tiene, por suerte, algo que puede que nos ayude, puede que no, que es que por allá en los 70, cuando se crea el CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, una de las primeras actividades que emprende el CONAC es el levantamiento a nivel nacional de todos los monumentos históricos. Yo desconozco si se hizo a nivel nacional, pero en Aragua sí se hizo. Y yo conservo, atesoro el volumen que produjo el CONAC para el estado de Aragua. Es un trabajo muy bien hecho, son equipos multidisciplinarios, allá hay arquitectos, ingenieros, antropólogos, abogados, hay de todo. Cada monumento tiene una especie de ficha en el cual están sus datos más importantes, fecha probable de su construcción, estado de conservación, bueno, para aquella época,
ubicación geográfica, periodo histórico, así como todos los datos pertinentes. Y generalmente vienen acompañados por fotos y levantamiento topográfico. Nosotros tenemos ese libro. Por lo menos sabemos en dónde están nuestros monumentos históricos. Que nos vaya a servir o no, hasta ahora no nos ha servido de mucho, pero bueno. Entonces, repito, si la ley hubiera funcionado y el instituto hubiera funcionado, no se hubiera demolido el único vestigio colonial que nos quedaba en el casco de Maracay. Para ese momento de la construcción del cuartel de milicia, Maracay tenía aproximadamente 8.000 habitantes, según cálculos del barón de Humboldt, que llegó un año después a Maracay en 1800. El primer comandante de esas milicias fue don Juan de Bolívar y Ponte, el padre del Libertador. Le llamaban milicias regladas de Aragua. Es más, Bolívar, siendo muy jovencito, sirvió allí como subteniente. Imagínense ustedes, o sea, 2 siglos de historia a la basura. Pero bueno, eso es lo que tenemos. La próxima fecha, que como ya les adelanté, en 1800 llega a Maracay el barón de Humboldt, que era un científico, lo que en la época llamaban un naturalista. Explora las costas del lago de Tacarigua. No me piden que lo llame de otra forma, siempre lo llamaré así, lago de Tacarigua. Y mientras Humboldt estuvo en Maracay, se hospedó en una casa de hacienda que se llamaba La Glorieta. Esa casa de hacienda quedaba exactamente donde está hoy el registro principal, el cruce de la Junín con la Bolívar. Por cierto, que esa es una esquina que tiene muchísimo, solo de Maracay, el país. Ahí está el Hospital Militar Ali Gómez, el primer hospital militar que hubo en el país. Enfrente está la Escuela Felipe Guevara Rojas, cuyo nombre original era Colegio Federal de Varones. Entre sus exalumnos está Arturo Pietri. Su padre era funcionario y vivía en Maracay y él hizo allí su escuela primaria. En donde queda el registro, había una gran casona que fue la primera unidad sanitaria que hubo en Venezuela. Incluso esa esquina se llamó por muchos años esquina de sanidad. Era la época en que Maracay se guiaba más por las esquinas que por las calles, comenzando que las calles tenían todos nombres bíblicos enormes y dificilísimos. La Avenida de la Santísima Trinidad es hoy la Avenida Bolívar, y así por consiguiente se llamaba la esquina de Sanidad. La próxima esquina, donde cruce con la Miranda, se llamaba esquina de la Gasolina, porque resulta que un poquito caminando hacia el Teatro de la Ópera, allí estuvo el primer expendio formal de gasolina de Maracay, que se llamaba Bomba El Callao. Incluso creo que todavía subsiste un techito allí. Ahí crearon una librería un tiempo, pero ese techito era el que cubría la isla. La próxima esquina se llamaba Lavandero, la esquina con La Paz. Y así se conocían más por las esquinas que por las calles. Entonces, otra fecha que ya también les adelanté, 1812, cuando Miranda instala su cuartel general en la casa del Marqués de Casaleón. Aquí me voy a permitir recomendarles un librito muy interesante que se llama Casaleón y su tiempo, de Mario Briceño Iragorri. Allí don Mario, con su elegante prosa, pues nos recrea la época, nos echa el cuento de la parentela de los Casaleón, que no fueron ninguna monjita de la caridad, por cierto. Bueno, de hecho, el marqués es todo un personaje, porque cuando se declara la independencia, el marqués se declara patriota. Tal es así que le está prestando su casa a Miranda para su cuartel general. Cuando cae la República, la capitulación de Miranda,
Miranda encomienda al marqués que lo represente en las discusiones para la firma de ese tratado. Y bueno, cuando vienen los españoles a traerle el documento de rendición, entre los españoles está el marqués. O sea, el marqués, en vez de estar del lado de Miranda, pues ha sido su representante, no, ya estaba del lado de los españoles. O sea, ya había pegado el brinco. Bueno, viene la campaña admirable, se recupera la república y el marqués vuelve donde los patriotas. No, yo soy patriota. Bueno, si usted lo dice. Vuelve a caer la república, aquella tragedia de la emigración a Oriente, y el marqués regresa donde los españoles. Pero esta vez los españoles, si no se lo tragan, estuvieron a punto de ahorcarlo, pero deciden despreciarlo. Y ante el desprecio de unos y otros, el marqués se refugia en su hacienda y allí pues está vegetando. Pasa toda la guerra de independencia hasta 1830, la primera presidencia de Páez, cuando el gobierno le expropia los bienes y lo expulsa del país. El marqués va a dar a una de las Antillas, no recuerdo, creo que fue Puerto Rico, y allí muere en la miseria. Bueno, otra fecha, porque aquí sería muy interesante hablar de la historia de Venezuela, de la guerra de independencia, de las discusiones que hay, si fue una guerra civil, o todas esas cosas, pero eso es otro tema y muy largo. Entonces aquí llegamos a 1850. En 1850 es muy interesante porque llega a Maracay un rumano que se llamaba Pal-Rosti. Este señor tenía dos cosas muy buenas. Primero, que era fotógrafo. Ya la fotografía estaba tecnológicamente evolucionada y nos dejó un retrato, una foto del Samán de Güeres, todavía esplendoroso, con su gran copa, etc. Y tenía otra habilidad muy buena, era un excelente dibujante. Nos deja algunas plumillas, para mí la más interesante es una plumilla que él toma desde el Cerro del Calvario sobre la Plaza Girardot, o la Plaza Girardot. Ahí se ve a la izquierda la iglesia, ya una iglesia formal con su frontispicio, todavía no tiene el campanario. Se ve la casa parroquial y el cementerio. Y a la derecha se ve el cuartel de milicia. En la parte de atrás de la plaza se ve una construcción de 2 plantas. Ya 2 plantas nos habla de riqueza. Construcción mucho más costosa que una sola planta. De hecho, Pal-Rosti en su crónica habla de la bien edificada Maracay. Y en la parte de atrás se ve el lago. Ojalá tuviera tiempo de hablar del lago. Yo como lo llamo es, parafraseando a García Márquez, crónica de una desgracia anunciada. Pero bien, a otra fecha que seguiríamos sería 1853, donde una de las santas montoneras de la época ataca a Maracay. Se habla de 200 hombres, los llamaban fusionistas, porque era gente del Partido Liberal y del Partido Conservador, que se unían para fechorías. Pues. Atacan a Maracay, ponen preso a las autoridades. Lamentablemente no tengo más información detallada de ese hecho. Y aquí me voy a permitir otro salto, pero de medio siglo, como 50 años, hasta 1900, la llegada del general Gómez. La relación de Gómez con Maracay fue lo que podríamos llamar amor a primera vista. Desde que él llega a Maracay se enamora de Maracay. Aún siendo vicepresidente, presidente desde 1900 hasta 1908, él pasaba grandes temporadas en Maracay, largas temporadas, y comenzó a comprar haciendas, a comprar inmuebles. Recuerden algo, Gómez no era ningún limpio, era un hacendado próspero, tenía haciendas en el Táchira, entre ellas La Mulera, que era su heredad, donde él había nacido. Tenía una gran hacienda en Colombia, a donde tuvo que huir cuando la primera fallida invasión de Cipriano Castro.
Y entonces, bueno, comienza pues a hacerse de una cantidad de terrenos y haciendas en Maracay. Luego, en 1908, Gómez es presidente. Después que le da el golpe a su compadre Cipriano, Gómez es presidente. Entonces, el poder está acá. Caracas sigue siendo la capital nominal y todo, pero el centro del poder es Maracay. Comienza la mudanza a Maracay de los personeros del régimen, porque ese viajecito de Caracas a Maracay no era muy agradable. Y Gómez comienza a hacer obras públicas en Maracay. Comienza por encementar las calles, porque en las calles de Maracay, salvo algunos pedazos empedrados, eran de tierra. Lo hace con un cemento alemán que llamaban cemento de barrilito, pues efectivamente venían unos barrilitos. En algunas oportunidades le contaré la anécdota de cuando me tocó enfrentarme con ese cemento. Eso no es cemento, es hierro. Pero bueno, entonces comienza por esa actividad de encementar las calles, comienza a crear instituciones y a construir su sede. Vamos a quedar claro. Gómez fue un tirano cruel, sanguinario, terrible, pero organizó el país. Una de las primeras obras, y una que me interesa en especial, fue el Banco Agrícola y Pecuario. Se hace, construyó la Plaza Bolívar. Yo hasta no hace poco, hasta no hace mucho, no tenía seguridad de quién había construido, diseñado la Plaza Bolívar. Porque por una parte, sí, que sí había sido Racetti, que había sido Villanueva, pero había dos cosas que me causaban dudas. La primera era que para 1930 existía el Ministerio de Obras Públicas, funcionaba muy eficiente, y ellos publicaban un anuario. En el anuario estaban las obras que habían hecho, los montos, una breve explicación de qué era la obra y los profesionales que participaban. Y en el de 1930 aparece la Plaza Bolívar, aparece su constructor, el ingeniero Ernesto León, pero no aparece Villanueva, primera duda. Después, en ese libro que les hablaba, que publicó el CONAC, creo que en la Plaza Bolívar volvían a nombrar al ingeniero Ernesto León, que entendía había sido el constructor. Y por casualidad, hablando con un familiar, me entero que él es amigo de la familia Villanueva. Digo, mira, averíguame esto. Y me lo averiguo, sí, efectivamente fue diseñada por Villanueva también. Y en la parte este, era el destinado para hacer una gran catedral. La catedral no se hizo y esos terrenos terminaron siendo para construcciones mucho menos pías que una iglesia. 3 bares, uno de ellos es fichera y una cervecería. Ironías de la vida. Ahora bien, ¿por qué no se hizo la iglesia? Si hemos de dar crédito a una anécdota que cuenta una hija del general Gómez, resulta que el proyecto ya estaba listo, había sido hecho por el arquitecto Quinan Sandó, el mismo que había hecho el Hospital Civil y la Clínica Maracay. Y entonces él, el general, convoca a una reunión a Monseñor Padrón, que era el jefe de la iglesia en aquella época. Y entonces, bueno, llega Monseñor Padrón con su séquito, y entonces Gómez le manifiesta su intención de construir la catedral, saca los planos, se los enseña, por supuesto, gran contento por parte de Monseñor y su gente. Finalizando la reunión, el general le dice, lo único que yo le voy a pedir es que el primer obispo de esa iglesia sea Monseñor Hilario Cabrera. Entonces, Monseñor Padrón le dice, caramba, general, eso sí no va a poder ser porque esos nombramientos los hace el Papa. Y la mentalidad del Papa es inescrutable.
Entonces el general Gómez recogió sus planos, se levantó y le dijo, bueno, cuando terminen de escrutarlo me avisan. Y se fue. Uno conociendo el personaje, yo por lo menos doy crédito a esa anécdota. Entonces en 1935 muere el general Gómez. Bueno, entonces Maracay evidentemente echa un frenazo. Porque, bueno, muerto el mecenas, no hay mecenazgo. Pero haciendo bueno el refrán de los abuelos, que el de que no hay mal que por bien no venga. El próximo año, 1936, el Congreso era el Congreso de Gómez, porque elecciones no había. Esos congresantes eran nombrados a dedo por el general Gómez. Bueno, ese Congreso, su Congreso, le expropió los bienes al general Gómez. Y entonces a Maracay le quedaron cantidad de terrenos, inmuebles, terrenos urbanos, extraurbanos. Entre los extraurbanos les quedó una gran cantidad de terrenos en las costas del lago de Pacarico. Desgraciadamente, y después le diré por qué. Entonces, aquí ya entramos en la década de los 40, una década terrible para Venezuela, 2 golpes de Estado. 1946, el golpe de Estado que derroca al general Medina Angarita. En 1948, el golpe de Estado que derroca a Rómulo Gallego. Sin embargo, Maracay logró alguna cosa en el interín de esa conflictiva década. Por una parte, una hermosa casona que originalmente se llamó Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, obra del arquitecto Luis Malaucena, que está ahí en la prolongación de la Bermúdez, y todos la hemos visto allí frente a la gobernación, en la parte de atrás frente a la parte de atrás de la gobernación. Se construye la urbanización Calicanto, muy interesante en muchos aspectos. En esos terrenos, habían sido del general Gómez, se los expropiaron. Y esos terrenos, originalmente, el general Gómez tenía allí una especie de viveros, donde sembraban árboles exóticos. Se llaman árboles exóticos, pero árboles que no son autóctonos. O si quieres se lo digo en la neolengua, exógenos. Y entonces, bueno, en esos terrenos se construye la urbanización Calicanto. Esta urbanización fue proyectada por el doctor Gabaldón y el doctor Bertí. Y lo interesante es que por primera vez aparece en Maracay la tipología de la quinta, es decir, la casa en el centro del terreno rodeada de jardines, porque las casas de Maracay son todo lo que pasa, casas republicanas, es decir, manzanas de casas continuas, con parcelas muy estrechas, 6, 7 metros, generalmente daban para el zaguán y una sala con un par de ventanas. Claro, eso eran parte de parcelas que habían sido mucho más grandes, pero con las sucesivas herencias fueron quedando esas tajaditas. Eso de la tipología de la quinta hace muy bueno la afirmación del profesor Juan Pedro Posani, que habla de la quinta como modelo de expansión de la ciudad, lo cual es cierto, pues. Entonces, aquí ya entramos en la década de los 50. No se inicia muy auspiciosamente, porque el año 52, Pérez Jiménez inventa un plebiscito, el cual pierde, lo desconoce y se autonombra presidente. Pero en esa época se comienzan a hacer obras públicas muy interesantes, muy buenas para Maracay. Comenzando, por ejemplo, con el Círculo Militar, que era algo espectacular, con unas instalaciones increíbles, aquel hermoso lago con la isla en el centro, con el restaurante, hoy lamentablemente deformado. Ustedes se acuerdan que en San Jacinto había una calle donde estaban unos puestos de fritanga y comida chatarra que llamaban la calle del hambre. Bueno,
Hoy el Círculo Militar es una calle del hambre, pero VIP. Definitivamente. Entonces, bueno, el club de suboficiales frente a la Plaza Bolívar, que se llamaba en la calle para suboficiales, ahora tienen otro nombre, muy bueno, con magníficas instalaciones también. Se construye el Hotel Maracay. El gran Hotel Maracay siempre fue una sala espectacular, obra del arquitecto Luis Malaucena también. Y así muchas obras públicas. Incluso se construye la Casa de la Cultura, ya no bajo Pérez Jiménez, porque fue en el año 59, siendo gobernador Márquez Cañizales, que fue el primer gobernador de la democracia. Entonces, y para construir la Casa de la Cultura, hubo que demoler una tribuna que había construido el general Gómez allí, porque allí el general Gómez había puesto un hipódromo y allí estaban esas tribunas. Y bueno, tengo 30 años ahí, bueno, fue cuando vinieron a demolerla. Lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre del arquitecto de la Casa de la Cultura. Pero los años 50 también tienen algo muy interesante para Maracay, que es el inicio de la inversión privada, sobre todo inversión edilicia. El modelo de inversión era el pequeño edificio de 3, 4 plantas de apartamentos que comenzaron a aparecer por todas partes en Maracay. Incluso hay zonas que se consolidaron con ese tipo de construcción. Por ejemplo, la avenida Bermúdez, entre la Constitución y Los Cedros, casi todos son edificios de ese tipo, 3, 4 plantas de apartamentos. Por cierto que en esa época, esa zona la llamaban la pequeña Italia, por razones obvias. Pero en los años 50 es el comienzo de la inversión privada en Maracay. Luego entramos en la década de los 60, que es la década donde Maracay se dispara realmente. Aparecen los edificios en altura, los SAMI, aparece el Centro de Especialidades Calicanto, como que el edificio de sus asombrosos 20 pisos, que durante muchísimos años fue el edificio más alto de Maracay. Y solamente después de muchos años construyeron la Cosmopolitan, que lo superó en altura. Y entonces comenzaron a aparecer en Maracay edificios de apartamentos por todas partes, sobre todo aupados por una ley recientemente aprobada, que fue la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces apareció un edificio de apartamentos, al lado había una fábrica y al otro lado un taller mecánico. ¿Por qué sucedía que este crecimiento anárquico se debía a que Maracay no tenía ningún instrumento de control urbano? Ya para esa época todas las grandes, las más importantes ciudades del país tenían un instrumento de control urbano. Maracay no. Maracay recién en 1972 aparece el primer instrumento de control urbano, la Ley de Zonificación Urbana. Muy tarde y muy poco. Tarde porque ya los males estaban hechos. Ya los problemas de la mezcla de uso, de la diversidad, ya estaba instalado. Era irreversible, ya no se puede hacer nada con eso. Y poco porque, bueno, la ordenanza tuvo que legislar sobre otras cosas. Por ejemplo, sobre densidades. Para los no iniciados, densidad es la cantidad de hectáreas que se supone, perdón, la cantidad de habitantes que pueden caber en una hectárea. La unidad es habitantes por hectárea. Legislar sobre el retiro de los edificios, frente, fondos, laterales, sobre porcentajes de ubicación y de construcción. Una vez más, para los no iniciados, el porcentaje de ubicación es cuando si usted mira un edificio desde arriba, esa silueta del edificio con respecto al resto de la parcela es el porcentaje de ubicación. El porcentaje de construcción es las veces que
que usted puede repetir hacia arriba esa silueta. En aquella época predominaba el concepto de ciudad de el CENDES, el Centro de Desarrollo, que planteaba la ciudad piramidal. ¿Piramidal por qué? Porque la mayor cantidad de concentración de personas y edificaciones estaba en el centro, decreciendo hacia la periferia. Les pongo un ejemplo. En el centro la zonificación era R9 y en el Castaño R1. Para que entiendan cuál era la mentalidad de la construcción de una ciudad en aquella época. Y bueno, legisla sobre otras cosas. Hace un plan de vialidad bastante coherente que se ha medio cumplido en alguna parte. Planteaba cosas utópicas que eran antes utópicas y ahora más, como la famosa avenida perimetral del lago. Eso es imposible, por supuesto. Y entonces, bueno, y una de las cosas que trató de mejorar fue la parte de parques y zonas verdes. Si ustedes analizan una vivienda tiene 3 zonas muy definidas, 3 áreas muy claras. Tiene área de dormir, área de trabajar y área de estar. Maracay tiene área de trabajar, tiene área de dormir, pero no tiene área de estar. Para esa época lo único que existía era el fulano parque metropolitano, que ni siquiera era un parque urbano, un parque fuera de la ciudad. Ni siquiera la prolongación de crecimiento de Piñonal y toda esa zona podía acceder a ese parque porque lo cortaba una vía de circulación rápida. Entonces, una de las cosas que hace el plan es prever una gran zona verde. Gran zona verde que nunca se cumplió. Porque en esa zona verde, hoy en día está el edificio sede del Consejo Municipal, el edificio sede de la Gobernación antes fue de Corpo Industria, el Palacio de Justicia. Todo eso supuestamente era una zona verde. Pero bueno, no se hizo. Luego Maracay recibe el regalo más espectacular que puede recibir cualquier ciudad, que fue Base al Agua. Oportunidad de hacer un parque urbano espectacular, algo así como el Central Park de Nueva York. Pero no. La alcaldía decidió urbanizarlo, parcelarlo y venderlo a los privados. Ni siquiera dejaron un pequeño espacio para un parque. Lo único que dejaron fue una cancha y el terreno para una iglesia, más nada. Ese plan tenía un problema grave, que es que no definía el perfil, la vocación de la ciudad. Les pongo un ejemplo, Mérida, ciudad universitaria y turística, ya está clarito, ya se sabe por dónde van las inversiones, ya se sabe cuál es la vocación de la ciudad. Pero bueno. Otra cosa terrible que tuvo ese plan, ya no culpa del plan, sino culpa de las autoridades, que estuvo vigente por 30 años. Mire, una ciudad es un organismo, como cualquier organismo. 30 años para una ciudad es una barbaridad. Eso es como usted tenga un niño de 1 año y un hombre de 30 años. Los requerimientos no pueden ser iguales, ¿verdad? Bueno, en una ciudad tampoco. Luego vino otro plan que duró 14 años, del cual prefiero no comentar nada, porque claro, cada vez que comento algo de ese plan, hiero susceptibilidades y terminan peleando conmigo, y yo estoy muy viejo para estar peleando. Y recientemente se aprobó un plan, esta vez hecho por un grupo de la Simón Bolívar, muy criteriosos, muy profesionales, que una de las primeras cosas que hizo fue pedir que se creara un grupo representativo de la comunidad para ellos intercambiar. Yo tuve el honor de ser escogido entre ese grupo. Éramos 20, 25 de diferentes profesiones, sin profesiones, de diversas extracciones sociales. Y ellos constantemente se reunían con nosotros, nos explicaban qué estaban haciendo, qué pensaban hacer. Y una de las primeras cosas fue que nos puso un listado de qué ciudad querían. Había ciudad militar, ciudad religiosa, ciudad sanitaria, había una ciudad cultural. Increíble que casi por unanimidad votamos por ciudad cultural.
porque ustedes se ponen a ver si Maracay tiene espacios fabulosos para hacer cultura. Es más, hay actividades culturales que no necesitan ningún espacio. Teatro de calle, feria de libros. Nosotros tenemos Teatro de la Ópera, Teatro del Hotel Maracay, la Concha Acústica. La universidad tiene 2 espacios anfiteátricos, buenísimo. La UPEL tiene un espacio anfiteátrico buenísimo. Ustedes tienen aquí un espacio que es el gimnasio, aquí se puede hacer cualquier actividad cultural. Y efectivamente, podemos ser una ciudad cultural. Ojalá eso se cumpla. Y Maracay, pasado y presente, de la mano del arquitecto Raúl Ríos, destacándose de la parte de la historia. Entonces, bueno, nosotros estamos por acá atentos y le damos la bienvenida al grupo de estudiantes subistas que se están incorporando a nuestro evento. Continúa, arquitecto. Nos quedan breves minutos para culminar su participación. Me queda muy poco ya. Bueno, entramos en los años 70, de ahí en adelante es poco lo que yo les pueda decir, porque la mayoría de ustedes lo han vivido o se lo han contado. O sea, Maracay con sus alzas y sus bajas en cuanto a la parte constructiva. Pero hay 2 comentarios que yo quisiera hacer antes de terminar. Uno de los índices para medir la calidad de una ciudad es la calidad de sus espacios públicos. Y ahí sí estamos muy mal. Porque un espacio, usted puede tener 4 o 5 edificios maravillosamente arquitectónicos, Premio Nacional de Arquitectura, lo que ustedes quieran. Pero reunidos alrededor de ¿qué? De una calle. Eso no es un espacio público. Si acaso es un espacio de uso público, la calle, que en vez de ser el espacio de todo, ha terminado siendo el espacio de nadie. Entonces, ¿cuáles son los espacios públicos que tenemos en Maracay? Vamos a comenzar por uno, la Plaza Bicentenaria. Más allá de su dudosa, para mí, muy dudosa calidad arquitectónica, está rodeado ¿de qué? De un par de viejos edificios deteriorados y de una lamentable colección de locales comerciales destartalados. Eso no puede ser un espacio público de calidad. Apenas destacaría un puntico, y eso por su valor histórico, que ahí está la casa de Dolores Amelia. Otro espacio público, la Plaza Bolívar. Pero resulta que la Plaza Bolívar está rodeada de edificios muertos, edificios deshabitados. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que a la Plaza Bolívar le falta el elemento principal de un espacio público, la gente. Que no hay gente. Lamentablemente, esos son nuestros espacios públicos. Ya para finalizar, quisiera dejarle un mensaje que es personal. A lo mejor no tiene que ver nada con el tema, que es que quizás nuestro derecho más hermoso y sagrado como país y como hombre sea el de soñar, pero es al mismo tiempo el más obligante deber el hacer que con tesón y fe esos sueños sobreviven al amanecer. A la audiencia, gracias por su paciencia, y a la universidad, gracias por el privilegio. Agradecida la participación del arquitecto Ríos. Adelante nuestro rector presidente, doctor Basilio Sánchez. Bueno, en la parte final de sus palabras, yo me hago eco de soñar, pero también hacer. Yo a Osman Botello le pedí una vez una reunión, la hicimos. Yo veía siempre en la prensa, en las revistas, que sacaban fotos y fotos de las cosas maravillosas del estado de Aragua.
Nunca ponían la Bicentenaria. El edificio de Sindoni, lo superior. Estas edificaciones que le hizo un italiano artista. Esto es una obra de arte. Mi experiencia en los Estados Unidos, porque lo aprendí allá, son estos parques que están acá, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay también, y le pido a Raúl que incorpore en su discurso lo que sí se ha hecho últimamente en Maracay. Yo creo que esta institución es un hito. Aquí no había universidad. Aquí los estudiantes tenían que irse a Mérida. Hasta Carabobo también se iban. Se iban allá a Caracas, gastaban $1,000, $2,000 mensuales, que luego se lo negaron a esta universidad. Se lo negaban. Y qué difícil llegar hasta hoy. 36 años luchando contra la ignorancia, la incultura de mucha gente que se impone acá. Aquí está un grupo de jóvenes que se han repuesto, se han ido, casi todos, pero estuvieron hasta las 3 de la mañana oyendo música allá con los hermanos Primera, que nada que ver con Ali Primera. Sin embargo, aquí no se han aguantado para aprender de Raúl todo lo que yo aprendí hoy. Hoy aprendí cosas que no sabía. Lo comentaba como una parte y lo interrumpí. No te quise interrumpir por maldad, ni mucho menos, sino que estaba comentando todo lo que yo estaba aprendiendo en este momento. Osman Botello sí me prometió que iba a hablar algo de la historia y llegar hasta hoy. Es que ha sido muy difícil. Indudablemente que la canción de allá de Ocumares, donde dicen que hay gente que utiliza la cultura para sus intereses privados. Y la canción, no sé cómo dice la canción esa, que hay gente a montón. ¿Cómo que dice la canción? Bueno, ese discurso no, se colean en la cultura. Pero yo creo que hay algo de egoísmo, algo de envidia, algo de cosas, de no hacer las cosas buenas. Yo lamento que los jóvenes se hayan ido y ahora los que están aquí sentados no oyeron nada. Aquellos se fueron, no entendieron nada, y los que acaban de llegar, mucho menos, porque no saben lo que pasó en esta reunión. En los países como Japón, esas canas y aquellas canas. Tienen mucho valor. Una de psicología me llamó en la mañana muy temprano y me preguntaba que necesitaba que yo le hiciera un discurso, lo grabara sobre la cultura, que yo pensaba de la cultura, y me pedía el impacto de la cultura. Y comencé a redactarlo. Y yo aprendí de Acosta Sáenz, ¿no? Una expresión, Raúl, de Acosta Sáenz, que fue mi profesor en la Central de Venezuela, y él escribió en la pizarra: la cultura, lo que hace el hombre, todo lo que hace el hombre. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí la gente critica el esclavismo, la esclavitud. Por favor, eso fue una época de una manera de trabajar. Pero hay que ver todo lo que disfrutamos de esa manera de trabajar, que no había televisión, no había nada, y hoy disfrutamos de unas pirámides en Egipto, o disfrutamos, si vamos por el río en el tren, disfrutamos todos los castillos que están allí, y yo he estado en esa zona y me han dicho: ¿qué es eso? ¿Cómo lo construyeron? Con la esclavitud. Y yo lo disfruté, lo disfrutamos. O sea que no es falso esa concepción marxista de decir, por ejemplo, que la esclavitud. No, es que somos una manera de trabajar. Para hacer las pirámides ha habido muchas teorías. Hay quienes dicen que usaban las personas para construir, iban arrastrando las piedras. Bueno, todas esas teorías que hay de la construcción. Otros dicen que son naves espaciales, todas esas cosas. Bueno, esa es concepción del hombre, ¿verdad? Pero la esclavitud es una etapa. Yo no diría que una etapa, perdónenme, es algo transversal. La esclavitud existe todavía.
los faraones, los reyes, y después hay reyes, y después hay presidentes, y hay cosas increíbles, y siempre hay quienes trabajamos y recibe una paga. Alguien no está explotando. Alguna esclavitud hay en la vida. Ahora, yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, que la esclavitud hasta 1868 por lo menos estaba en papeles. Estados Unidos, que fue el país que eliminó la esclavitud en 1868, Venezuela se copió y también hizo aquí una manifestación escrita, o yo diría decreto, no sé qué cosa, eliminando la esclavitud. Pero es que la esclavitud no es una etapa. La esclavitud para mí es algo transversal en la cultura de los hombres. Yo tengo un chofer que, por cierto, come mejor que yo. Se mete 3 sándwiches así de este tamaño, ¿no? Y cuando pago, yo pago más por él que con la comida mía. Pero me maneja y me hace caso. Eso puede ser un concepto de esclavitud también. Mira, hazme tal cosa. Ahorita la mandé a comprar una computadora. Vaya a comprar una computadora. A lo mejor es un acto de esclavitud. A lo mejor es un acto de esclavitud. A veces hay gente que se apropia del dinero de los demás. También es un acto de esclavitud. Cuando se le paga a los empleados se les paga mal sueldo. O yo mantengo una actitud. Eso también puede ser un acto de esclavitud. Bueno, como yo decía, entonces hay una clasificación marxistoide por allí de esclavitud, feudalismo y capitalismo. Entonces comienzan a hacer teorías. Y después nos dicen que la teoría es la praxis. Es la praxis. Bueno, estoy aquí filosofando. Pero digo una cosa muy importante. Yo le pido a Raúl que incluya en su discurso en el futuro que esto que está acá, la Bicentenaria, es una obra de arte para emprendimiento y para creatividad. Esto es una obra de arte. Y él culminó sus palabras como debe ser. Soñar, pero también hacer. Y convertir esos sueños en realidad. Yo soñé y aquí está una realidad. Con muchos enemigos en este estado, con muchos enemigos, porque no pueden creer que esto exista. Esto es un oasis en el estado de Aragua. Yo me atreví, Raúl, plantearle con Baduel, que era mi amigo, y en ese terreno que están allí, militarizados, hicimos unas ideas de la nueva Maracay. Nosotros no somos arquitectos. Y creamos una cosa llamada CIDEA, que era un comité de integración del estado de Aragua, CIDEA. Lamentablemente, pues no continuamos con esa amistad como debió ser, por razones obvias, pero bueno. Y lo que dice también Raúl, yo participé en una reunión en el Teatro de la Ópera con mi gran amigo que se fue muy joven, Pedro Bastida. Y yo me sorprendí cuando la Simón Bolívar presentó ese proyecto que fue muy bueno. Era un proyecto muy integrador, perfecto. Y yo me paré, y tú te dejas con las citas allí. Me paré y pedí la palabra. Y dije, bueno, ¿y por qué? Si la Simón Bolívar está allá arriba, en Caracas, ¿por qué no llamaron a la Bicentenaria de Aragua? ¿Por qué no llamaron a la Bicentenaria de Aragua? Que aquí teníamos ingenieros, teníamos arquitectos. La Escuela de Ingeniería del Sistema, ¿usted sabe lo que significa una escuela de ingeniería del sistema? Nadie se imagina. La ingeniería del sistema es para ayudar al arquitecto. La ingeniería del sistema es para ayudar al ingeniero, ayudar al médico, ayudar a los contadores. Es una metacarrera. Y yo en ese teatro de la ópera tomé la palabra, como siempre lo hago, y reclamé mis derechos de mi universidad. Entonces tenemos que ir a Caracas, y si es verdad, nos dicen, después de Caracas, lo demás es más Monte Culebra, compañeros. Y se lo digo a ustedes, en este momento, la Católica Andrés Bello tiene un profesor de matemáticas. Sabe de polinomios. Y le pagan $500. En mi profesor de matemáticas, que sea polinomio, te voy a pagarle $5. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque me coge dinero. No, porque no me permiten a mí cobrar como cobra la Católica Andrés Bello. Porque la Católica Andrés Bello tiene un factor muy importante,
que es el dueño, es el Papa. Y cuidado que se metan con el Papa. Entonces, lo que hace la Católica Andrés Bello, que es una tremenda universidad, no estoy criticando, tremenda universidad. Pero los profesores que saben matemáticas, allá, también aquí saben matemáticas. Los profesores que saben allá de sistemas, aquí también se sabe. Pero yo tengo que pagarle a mis profesores una miseria por culpa de lo que ocurre en este país. Porque esta planta física está muy bella y quizás más bella que la Católica Andrés Bello. Y aquí se invirtió un dinero. Sin embargo, hay esa tarea, pues, culturalmente el venezolano, y sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos una mentalidad donde los valores son subestimados en relación con lo que no son valores, los antivalores. Aquí vale más permanecer en un evento de los hermanos Primera hasta las 3 de la mañana que permanecer en esta aula oyendo a este señor. Y sucede que nos está dando una experiencia que debemos internalizar para mejorar nuestros estudios y para que nosotros obtengamos mejores fondos económicos con nuestra formación. O nos metemos a artistas que son banales, o nos metemos a narcotraficantes, que es mejor manera de hacer dinero, pero también es mejor manera de ir a perecer en la cárcel o que te mate. Entonces, hay que escoger. Hay que escoger. Yo invito a los estudiantes y les digo, ahí le estoy diciendo a Bonamarte, vamos a tomar todo lo que se grabó, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a escribirlo y se hace un folleto. Para eso tenemos la editorial nuestra, ¿verdad? Y dejamos sentada en esa editorial las palabras del arquitecto Raúl Ríos. Pero yo sí le pido a él que introduzca en su discurso lo que hemos hecho acá, porque esto es historia, compañeros. Y le voy a decir una cosa a ustedes. Hemos hecho historia también, hemos creado la Asociación de Universidades Privadas. Rectores jóvenes. Yo no soy joven, pero a veces se dice que el hombre por edad no quiere decir que no sea joven. El pensamiento que puede tener. Y le puedo decir a mis estudiantes para que ustedes sepan. Tengo un puñal de ingeniería de inteligencia artificial. Métase usted un puñal de inteligencia artificial. Métase usted un puñal de biotecnología, compañeros. Métase un puñal de nanotecnología, compañeros. Estudiantes, no pierdan tanto tiempo. Este es un país que lo requiere a ustedes. Prepárense. Ustedes no exigen a nosotros un profesor frente. Mire, oigan lo siguiente, compañeros estudiantes. Es una mentira que un profesor parado acá, diciéndole a ustedes 4 horas de clases, y ustedes oyéndolo, no van a aprender. La única manera de aprender es dedicarse a estudiar, a aprender. Y el conocimiento se obtiene por autogestión. Por eso hemos creado en esta universidad, y se lo digo que es la única universidad del país, que lo creó en el año 2008. Una plataforma real de aprendizaje, que muchos la tratan de negar. Usen esa plataforma. Van a aprender más que oír a un profesor frente a ustedes. Porque al final de cuentas, siempre, cuando hay el examen, siempre ustedes tendrán que estudiar. Eso ocurre. Se critica este aparato, este dispositivo que está acá. Mire, este es el libro más grande del mundo. Aquí están todas las bibliotecas. Aquí están todas las bibliotecas del mundo. Métase aquí ahorita, le hace una pregunta. Y mi gente que trabaja conmigo se va a reír, porque siempre pongo este ejemplo. Y se lo digo a ustedes jóvenes. Vamos a preguntarnos, ¿de qué color son los zapatos de Cristóbal Colón cuando llegó a William? Y se van a reír. Lo he dicho en varias oportunidades. Ahora busquen ustedes aquí un libro. ¿Dónde lo encuentro? Y se ponen a ver todos estos libros que están acá, que por cierto son atrasados. Entonces se meten aquí. Y van a descubrir de qué color son los zapatos de Cristóbal Colón. Y le voy a poner un ejemplo. En 3 conferencias que yo di, se me paró una persona que ahora trabaja conmigo y le di cargo por eso. Me paró y me dijo,
Mire, yo lo he oído decir a usted esas 3 veces. Que de qué color son los zapatos que son. Me metí en el computador. Bueno, Colón con su gente llegó sin zapatos. Porque tuvieron que comerse la suela. Fíjese, aquí está. Hoy me preguntaron a mí qué era cultura. Yo me metí aquí, hice un repaso. Yo sé, porque yo estudié todo el concepto de cultura y sé por experiencia que es cultura. Sin embargo, yo revisé hoy toda mi teoría acá sobre cultura. Y no la comparto. Porque la esclavitud no fue mala. Es un problema. Y otra cosa muy importante para que ustedes sepan, jóvenes, y hay una lucha conmigo y mis profesores. El empirismo es criticado por todos los racionalistas. Y sucede, compañero, y él lo dijo aquí, Raúl, que todas las cosas son un producto del empirismo. Y si no, pregúntate a Musk, a Steve Jobs, a Wozniak, a Zuckerberg, para que ustedes vean que la base fue el empirismo. No pasaron por las universidades hasta graduarse. Sí fueron a las universidades, sí fueron a Harvard, sí fueron a Stanford, sí fueron, pero se dieron cuenta que estaban perdiendo su tiempo y tenían que dedicarse a autogestionar sus conocimientos. Y mire lo que han aportado al mundo, ¿verdad? La realidad aumentada, que eso hay que hacerlo. Ahora, esta universidad no tiene capacidad económica para montar aquí unos dispositivos para que ustedes aprendan con realidad aumentada lo que tienen que aprender, lamentablemente. Primero, por el pago, que es un pago miserable. Para poder pagar al profesor también sueldo miserable. Y a veces se critica una universidad. La universidad no paga bien. ¿Cómo va a pagar bien? Si lo que tienen el dinero en el bolsillo no quieren pagar también bien. Ah, pero van a un botiquín y se echan una botella de whisky, se la toman en media hora, $150, que es lo que le pagan a la bicentenaria. Entonces hay una inversión de valores. Y ahí los alumnos, yo leo y digo, llámame a esos alumnos que están criticando por la prensa. Que por cierto, la persona que sacó en la prensa que iba a echar tiro aquí, se metió un problema. Hay que aprender, compañeros. Esas son noticias criminales. Cuidado con los medios. Por allí, los alumnos flojos, sinvergüenza, piratas, se refieren a la universidad de una manera que la universidad tal cosa. Ellos son los piratas. Cuando tú haces así, le voy a poner así para que me vean. Cuando tú eres pirata, eres tú el pirata. Aquí está el dedo. Tú eres pirata, yo soy el pirata. El pirata soy yo. Y el que critica, compañeros, se descalifica. Yo no creo que los estudiantes aquí, hay una cosa muy fea que dice, no escupir hacia arriba, eso es feísimo. Bueno, compañeros, el que escupe hacia arriba, le queda la saliva en la cara. Si aquí alguien viene a estudiar, habla mal de su universidad, se está graduando en una universidad mala. Bueno, yo le digo este discurso porque tengo que aprovechar, Raúl. Aprovechar, nunca me reúno con los estudiantes porque no hay oportunidades. Pero tenemos, compañeros, que salir adelante y son ustedes los que van a hacer su universidad. Y les voy a decir una cosa a ustedes. Esta universidad tiene editorial electrónica. Esta universidad pública. Investiguen. Calameo, métanse en Calameo. Ahí hay libros para que ustedes estudien. Investigaciones. Dígame. Tenemos una biblioteca digital, compañeros. No pierdan el tiempo. Dedíquense a estudiar. Usen su universidad. No hablen más de su universidad. Esta es la única universidad que desde el 2008 montó un sistema, una plataforma. Nos la criticaban. Hasta el mismo ministro de Educación, porque creían que estamos haciendo educación a distancia. Vino la pandemia y le demostré yo, Basilio Sánchez, al ministro, que yo tenía razón. ¿Por qué? Porque esta universidad no se paralizó durante el tiempo de la pandemia. Porque era la única que tenía una plataforma de verdad. Eso de que Zoom, WhatsApp, eso no es plataforma. La plataforma es otra cosa que, por cierto, lo dirige usted. Bueno, yo no sé si me desvié, pero es que esto es cultura. Estamos hablando de cultura. Y ahí dice cultura. Y la cultura es lo que hace el hombre. Bueno, aquí hacemos cultura. Ustedes hacen cultura. Raúl, por el nombre que fue nuestro profesional, hoy homenajeado también. Sí. También ha hecho cultura.
Así que perdonen el discurso, no era mi intención de llegar a la parte final, sino destacarlo. Gracias, doctor Basilio, por su participación, como siempre, invitándonos a soñar. El arquitecto Ríos solicita 5 minutos porque el doctor Basilio le retó, ¿cierto? Así que veamos. Para pagar una deuda pendiente. Primero no les hablé de la maestranza. La maestranza, comenzando que es una de las muy pocas obras privadas que tiene Villanueva. Villanueva siempre fue funcionario. Después, esa es de 1933, fue financiada por 2 hijos, General Gómez, Vicentico y Florencio. Y considero la obra más calumniada de Venezuela, porque usted con quien habla dice, ese es copia del Monumental de Sevilla, y vuelve a hablar con otro, ese es copia del Monumental de Sevilla. Mira, señores, yo tuve oportunidad de estar en Sevilla, y tuve oportunidad de darle vuelta a la plaza de Toros de Sevilla. Ni parecido, salvo que las dos son redondas, porque una plaza de toros no puede ser cuadrada, ¿verdad? Y que tienen arcos. Pero los arcos de la maestranza no son arcos de medio punto como el correcto, son arcos moruno, que para replantearlo se requieren 3 radios. Eso no es, ¿sabes? O sea, que está mucho mejor que la de Sevilla. Otra cosa que les quedé debiendo fue cuando les dije que cuando muere Gómez nos había quedado gran terrenos alrededor en las costas del lago de Tacarigua. Y es que, y les dije desgraciadamente, pero después no les dije por qué. Porque allí se hizo la zona industrial en los años 50. Ese es el comienzo de la degradación del lago. Y es el comienzo de Maracay darle de espaldas al lago. Pocas ciudades del mundo tienen a su disposición un lago interior. Maracay lo tuvo y no supo qué hacer con él. Le dio la espalda. Y entonces, esa zona industrial bloqueó gran parte de las costas del lago. Otra gran parte la bloqueó la marginalidad, las invasiones. Y lo poquito que quedaba, lo agarró el IAN y lo vendió en parcelitas de 3, 4 hectáreas, los que nos trajo otro problema. A finales de los 70, hubo como 2, 3 años de sequía, el lago bajó sensiblemente. Y entonces esos propietarios de esas parcelitas de 3, 4 hectáreas iban al registro principal y solicitaban un documento que se llama rectificación de lindero. Sus documentos de propiedad decían, por el norte, carretera nacional, por el este, fulano, por el oeste, Perencejo, y por el sur, costas del lago de Valencia. Entonces las parcelitas de 3, 4 hectáreas ya tenían 10, 12 hectáreas y eran apetecibles para un desarrollo urbano. Y efectivamente, así tenemos la Punta, Mata Redonda, La Esperanza y toda esa cantidad de urbanismos que se hicieron en las orillas del lago. Hoy, bueno, inundada, eso está perdido, porque el agua tiene la muy mala costumbre de regresar por donde antes estuvo o por donde antes pasó. ¿Ok? No, me disculpan que esa era una aclaratoria que tenía que hacerles, que se debía. Gracias por su receptividad.